vamos a hablar un poco sobre las submuraciones y los muros de contención. Construir subsuelos y además entre medianeras presenta una complejidad más al diseño y ejecución de las edificaciones. Yo tengo que ser capaz de realizar mi estructura sin perjudicar las construcciones aledañas. En este caso se muestra cómo se ha hecho una excavación sin llegar hasta los niveles de medianera. Submurar se trata de llevar un nivel de fundación existente a otro inferior. Para hacer eso, yo me valgo de estructuras que se llaman muros de contención, las cuales, además de contener el suelo, tienen que ser capaces de soportar las cargas de estas construcciones contiguas. Una complejidad extra, además del cálculo, es la forma de construcción. La manera por ahí más tradicional de realizar este tipo de construcciones es a través de dovelas. Las dovelas son como estas franjas que se muestran acá en la foto, donde yo excavo una parte y hago la estructura de contención a través de franjas. De este modo me aseguro de que no queda descalzada la construcción aledaña completamente, porque si no, no tengo cómo sostenerla. En esta foto acá, por ejemplo, se pueden ver las dovelas donde se ve la coloración distinta del hormigón. Las más claras serán las que se construyeron primero y las más oscuras las que se construyeron posteriormente. Cuando yo calculo estos muros de contención, tengo que ver qué cargas voy a considerar. El muro de contención se calcula al igual que una losa como una estructura de 1 metro de ancho. Si yo no tuviera ninguna construcción al costado, lo único que debería considerar sería el peso propio del terreno. Si yo tengo al costado, por ejemplo, una calle con circulación, no solamente de vehículos, sino que también puede ser de tránsito pesado, tengo que considerarle una sobrecarga. O si, por ejemplo, tengo al costado fundaciones puntuales, también tengo que considerar de alguna forma esas cargas puntuales que se traducen en empujes más grandes en el suelo. En el caso de el peso propio del terreno, acá se ve que el diagrama de empujes que se genera es un empuje triangular. Esto sucede sobre todo cuando las alturas son bajas. Si yo estoy trabajando en alturas de alrededor de 3 metros, 3 metros y medio, el empuje suele ser triangular y ese empuje depende de la densidad del suelo, de la altura y de un coeficiente de presión lateral que tiene en cuenta el tipo de suelo, la altura, la densidad del suelo y además la cohesión del mismo. Si la cohesión es 0, generalmente el diagrama tiene esta forma triangular, o si la cohesión del terreno también es muy baja. Si yo trabajo con profundidades mayores acá a 3,50 metros, a veces el empuje ese de suelo ya no se considera que aumenta proporcionalmente con la altura, sino que empieza a trabajar la cohesión y se trabaja con distintos tipos de empuje del terreno. Todos estos datos son brindados por la persona que realiza el estudio de suelo. Además, entonces dijimos de los empujes de suelo, yo tendría que considerar las sobrecargas de mis estructuras aledañas en el caso de que existieran. Teniendo en cuenta esas cargas, yo voy a generar una hipótesis de cálculo. ¿Cómo voy a considerar mi muro de contención? ¿Como una ménsula empotrada en el nivel inferior? Que acá abajo tendría que yo hacer un detalle donde se vea que está empotrada en un contrapiso armado o una losa de fundación, una viga de fundación. Veo de qué elementos yo puedo acá abajo garantizar que mi muro de contención se comporte como una ménsula que está empotrada abajo.
O también podría ser que considere que mi estructura de contención se encuentra empotrada abajo y arriba apoyada en algún elemento que podría ser, por ejemplo, la losa de planta baja. Ahora, si yo voy a considerar que mi estructura de contención está apoyada en la losa de planta baja, tengo que ver de qué manera voy a garantizar durante la etapa constructiva que acá arriba existe un apoyo. Una forma de hacer eso es, por ejemplo, a través de entibados. Otra forma sería teniendo, digamos, un buen apuntalamiento. O sea, son consideraciones que uno tendría que tener a la hora de analizar la etapa constructiva de este tipo de elementos. Y después el cálculo es simplemente como una losa con un metro de ancho, donde yo, teniendo en cuenta esas cargas, voy a calcular cuáles serán los refuerzos necesarios, que en este caso los refuerzos necesarios, si se trabaja con una estructura de este tipo, es una losa armada en una dirección. Entonces la armadura principal sería la armadura vertical. También puedo traducir este tipo de cálculo a lo que sucede cuando uno quiere calcular una cisterna o una pileta de natación. Ahí se nos reducen un poco las cargas porque estamos trabajando con estructuras que van a tener seguramente mucha menos profundidad. Una pileta estándar puede tener 1,50 m de profundidad. Y además de considerar los empujes de suelo, yo debería considerar el empuje del agua. Que el empuje del agua ahí sí siempre es triangular, porque el agua es un material que no tiene cohesión. Y aumenta proporcionalmente, va a aumentar el empuje con la profundidad. Acá les puedo mostrar, por ejemplo, un detalle. Este detalle es de una estructura enterrada, que en este caso es para la contención de líquidos cloacales, así que en realidad la densidad que se usa, en vez de usar la densidad de 1 tonelada por metro cúbico, que es la densidad del agua, se usa una densidad un poco más alta. Y uno tiene que trabajar siempre, en este caso, con las hipótesis de que se encuentre vacía la estructura o que se encuentre llena. Obviamente que la hipótesis más desfavorable es que la estructura se encuentre vacía, porque si se encuentra vacía, no tiene, digamos, una carga en la otra dirección que le reduzca las deformaciones. Cuando esta estructura se encuentra vacía, cuando lo único que tiene es el empuje del suelo, se va a deformar de la forma que se muestra acá, en esta línea. En ese caso, fíjense que se nota en el detalle que es la condición más desfavorable, porque la armadura vertical, que es la que va a estar trabajando para esa hipótesis, la armadura vertical es de el diámetro 16 cada 10. Es una armadura muy grande porque realmente la estructura tiene una profundidad bastante grande, y además de considerar el empuje de suelo, en este caso se tuvo que considerar el empuje del agua de la napa freática. O sea que era una estructura realmente muy solicitada. Cuando se encuentra este depósito se encuentra lleno, fíjense que de este lado la armadura es más chica, es un diámetro 12 cada 10, y porque del otro lado va a tener todo el suelo, que va a ser el que le impida deformarse y generar, digamos, acá mayor solicitación a la hora de calcular esas armaduras. La idea un poco de estas explicaciones es que ustedes entiendan que las submuraciones, los muros de contención, son simplemente estructuras donde lo que hay que saber considerar muy bien son las cargas a considerar, pero que después se calculan como una losa. O sea, vos calculás un momento para una carga triangular o para la carga que se genere de acuerdo al empuje del suelo que vos tengas. Si está empotrado en la base es más fácil. Si está empotrado en la base y
y podemos generar acá algún apoyo arriba. Lo que disminuye obviamente son las solicitaciones, pero una vez que uno tiene esas solicitaciones puede calcular la armadura simplemente como si fuese una losa. Después hay que tener algunas consideraciones, por ejemplo acá hay una junta constructiva donde hay un water stop para evitar filtraciones, que estas son como unas cintas que se ponen durante el hormigoneo de la primera etapa y permite evitar las filtraciones. Después también hay que colocar una armadura mínima que tenga en cuenta la fisuración, para que, bueno, como en una losa, que tenga en cuenta la fisuración, para que no se produzcan filtraciones. Pero en general, digamos, son estructuras que se calculan sencillamente, solo que hay que tener en claro cuáles son las cargas que uno tiene que considerar.